Bueno, entonces, vamos a iniciar propiamente ya con el contenido de la clase. Vuelvo a repetir en este momento para que estemos todos preparados y listos, pues, en ese sentido. Bueno, vuelvo a repetir, mi nombre es Carlos Antonio Orantes Hernández. Soy egresado de la Escuela de Ciencia Política con el grado académico de politicólogo. Yo me gradué en el año 2000. Tengo 22 años de experiencia. Actualmente tengo una maestría en procesos educativos y estoy con el precorte para lo que es la iniciación ya del doctorado en procesos de investigación, en ese sentido. El curso de tesis propiamente pertenece, el curso de tesis 1 propiamente pertenece al área de cursos libres de actualización propiamente. Es un curso que le va a permitir a usted de alguna forma recordar lo que supuestamente le enseñaron en su unidad académica en algún curso que se ha llamado técnicas de investigación, metodología de investigación, seminario de tesis o propedéutica de tesis, como su facultad o su universidad les designe ese nombre propiamente. El objetivo que perseguimos en este curso es propiamente que usted sepa iniciar o que usted inicie ese proceso de la elaboración de la tesis. Quiero indicarles, la tesis no es difícil, pero tampoco es fácil en ese sentido. Algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta y algo que debemos de aprender, y esto se los voy a estar remarcando a lo largo de este curso, es que una tesis no es para hacerlo en 1, 2 o 3 meses propiamente. Una tesis, haciéndola bien, me puede llevar alrededor de 9, 12, 18 o 24 meses de elaboración. Eso lo vamos a estar viendo. Yo sé que algunos se va a empezar a asustar en ese sentido. Recuérdese que hay que tomar en cuenta los aspectos burocráticos de su universidad, los aspectos burocráticos de su escuela, pues en ese sentido. Y también recuérdese que usted tiene otros compromisos que hacer. Usted tiene compromisos laborales, compromisos estudiantiles, compromisos deportivos, compromisos de pareja, compromisos religiosos, no sé, otras actividades que usted tiene que hacer. Entonces, no me venga con la idea de que usted va a estar haciendo la tesis 24/7, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque eso es imposible, pues, en ese sentido. Usted tiene que hacer otras actividades. Habrá personas que me podrán decir lo siguiente: mire, licenciado, yo no estoy de acuerdo con lo que usted plantea de que la tesis se hace en 9, 12 o 18 meses. Yo la puedo hacer en 3 meses. Entonces viene uno y le pregunta, ¿cómo? Es que yo tengo contactos en mi facultad. Yo me llevo de tú a tú con el decano o con los miembros del consejo directivo. Pues qué bien, felicitaciones, aproveche esos contactos, aproveche esas influencias que usted tiene, pero la mayoría no tenemos esos contactos y debemos de llevar todo en un debido proceso, en un debido orden. Los que son de derecho conocen lo que es el procedimiento administrativo y el procedimiento legalista para el desarrollo de cualquier tipo de trabajo, pues en ese tipo. Entonces, algo que ustedes deben de tomar en cuenta también es lo siguiente. A partir de ahora, propiamente, o a partir más que todo de la otra semana, ustedes se van a volver expertos en el tema que ustedes van a estar trabajando en su tesis, porque ustedes lo escogieron, ustedes eligieron ese tema de tesis que van a estar trabajando. Y en la tercera sesión, que vamos a estar viendo, ahí vamos a empezar ya a hablar de problemas de tesis, que ese es un gran error que tienen muchas personas cuando empiezan a trabajar la tesis. Se les pregunta cuál es el tema y plantean, le ponen un gran título como de 15, 20 palabras probablemente. Solo se les está preguntando el tema de tesis de una manera. Mi tema va a ser sobre derecho laboral, va a ser de derecho mercantil y su vinculación con ASAT, o va a ser de derecho internacional público, o va a ser de psicología social o psicología antropológica. No sé de qué carrera ustedes pertenecen. Solo se les está pidiendo el tema, no un título propiamente. Pero entonces eso lo vamos a estar viendo más adelante. Una de las características que también debemos de tomar en cuenta para la elaboración de la tesis, además de que usted es experta en el tema y experta en el problema, es lo siguiente: interés, paciencia, dedicación,
y amor a hacer este tipo de trabajo. En ese sentido, repito, no es de un día para otro, no es de una semana o de un mes o de 2 meses, lleva un debido proceso y hay que hacer lo que se conoce como el famoso anteproyecto o protocolo o diseño de tesis, que eso es lo que vamos a aprender propiamente en este curso. Hay personas que hacen lo siguiente. Vamos a partir de que usted cerró el semestre pasado. Vamos a poner que usted va a cerrar este semestre que viene ahorita, por de una manera. Y nosotros, pues, el típico guatemalteco lo publicamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, o en cualquier red social que nosotros manejemos. Y podemos colocar, hoy he culminado mis estudios, he llegado a cerrado pensum y todo ese aspecto. Está bien, eso es válido, pues, en ese sentido. Entonces las personas les preguntaron, mira cómo vas con el proceso. Pues fíjate que ya empecé a hacer la tesis. Ah, qué bien, interesante. ¿Y en qué fase de la tesis vas? Ya estoy tabulando los datos. Ah, qué bien, pues sí, que ya estás a punto de hacer el informe final, pues en el sentido. Y mira, comprobaste la hipótesis, rechazaste la hipótesis. No he hecho hipótesis. ¿Y por qué? Porque todavía no he hecho el anteproyecto. Yo solo quise hacer de una vez las encuestas. Pero ¿cómo es que estás haciendo encuestas, estás haciendo entrevistas sin un protocolo o un diseño? Es que quiero adelantar. Ese es un gran error. Y la otra semana vamos a ver los errores comunes para la elaboración de la tesis. Entonces, ahí es donde viene el problema, que muchas personas quieren adelantarse fases, quieren iniciarse procesos, y todo lleva un debido tiempo, todo lleva un debido proceso, pues en ese sentido. Como ustedes lo pueden estar viendo a través del video que están viendo ahí en ese momento, y es un camino largo propiamente. Se recuerda, empezamos desde lo que era la rectoría de la Universidad de San Carlos y aquí nos estamos dirigiendo ya propiamente a lo que es el edificio S10 y estamos pasando por toda la universidad. Así es propiamente la tesis que usted tiene. Debe llevar un debido proceso, debe llevar un debido tiempo. No es solo de entrar a la universidad que ya me den el título propiamente en ese sentido. A raíz de la situación en que nos encontramos con la situación de la pandemia propiamente, las personas consideran que esto de la educación virtual es reciente, que a partir del año 2020, propiamente cuando inició el problema de la pandemia y la suspensión de clases a nivel universitario o a nivel medio, propiamente, pues el estudiante tuvo la necesidad y el catedrático también tuvo esa necesidad de actualizarse y de dar las clases ahora a través de plataformas, en este caso Meet, Zoom, o Chin, o cualquier otra plataforma en la cual ustedes hayan recibido clases, o Classroom, por decirlo de alguna manera. Pero esto de la educación virtual ha venido desde el año 2012. La Universidad del Valle, la Universidad Galileo y la misma Universidad de San Carlos de Guatemala ya desde el año 2012 ya venían dando clases virtuales, así como nosotros las estamos recibiendo. Ya ha habido el proceso también de graduaciones virtuales, como actualmente se dan en esa situación. Entonces, esto de la educación virtual no es nuevo, esto ha llevado un debido proceso. Es cierto, en el año 2012, pues la mayoría de personas teníamos la limitante del acceso a Internet. Ahora el acceso a Internet lo tiene por datos o lo tiene por Wi-Fi o por cualquier otro medio. Yo no sé usted dónde está recibiendo ahorita esta clase o dónde usted recibe sus clases. Las puede estar recibiendo en su cuarto, las puede estar recibiendo en la sala, en un cuarto especial, o no sé, eso ya es decisión de usted propiamente. Pero hay que actualizarnos, hay que modernizarnos, pues en el sentido. En el año 2012, pues la mayoría teníamos que ir a un café internet, pagar el acceso al internet para recibir las clases. La educación, como nosotros la estamos viendo ahora, se va a llamar ahora educación híbrida, en ese sentido. Van a haber clases presenciales y van a haber clases virtuales, pues en ese sentido. ¿Cómo puede ser que más adelante ya la Universidad Galileo y la misma Universidad del Valle ya están manejando la modalidad de lo que sería a través de un enlace o a través de un CD o a través de propiamente de un DVD en el cual el estudiante compra el paquete del curso y en su casa recibe propiamente todo lo que el catedrático estaría transmitiéndoles, por decirlo de alguna forma? Entonces, esto ha llegado para quedarse propiamente. Esto ya no lo veamos como algo novedoso. Esto llega para quedarse, esta educación híbrida, pues en ese sentido. También algo que nosotros debemos de estar muy familiarizados es con el uso de la tecnología propiamente.
A estas alturas en que ustedes se encuentran, yo no sé si algunos ya cerraron Pensum o ya hicieron sus privados o están en la fase de cerrar Pensum, pero en este sentido, el manejo de lo que son plataformas virtuales, el manejo de los sistemas operativos, el manejo de los paquetes de procesadores de texto, o sea, los Office, pues en ese sentido. Porque para poder hacer la tesis debemos de manejar muy bien el procesador de texto Word, el procesador de texto Excel, Access, debemos manejar también OneNote, pues en ese sentido. Ahí lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Ustedes van a decir, ¿para qué OneNote? ¿Para qué Excel? Nos van a servir propiamente para el manejo o el desarrollo de nuestra tesis, pues en ese sentido. Algo que ustedes deben de tener también muy remarcado en la elaboración de este curso es propiamente el uso de las conductas de normas éticas, el aspecto de evitar en lo mayor posible la piratería, pues en el sentido. Y eso va a ser uno de los temas que vamos a estar viendo, la piratería intelectual. Actualmente, con el uso de los distintos estilos de referencia, de citación, normas APA, las de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard, o los pies de páginas tradicionales, existen 15 estilos de referencias propiamente. Actualmente está de moda pues el uso de normas APA, pues en ese sentido, ya sea normas APA versión 6, 7 o 8 en ese sentido, pero nosotros lo que nos importa es propiamente hacer la citación del material, propiamente. Y esa es una pregunta que siempre me hacen. Mire, licenciado, ¿cuántas citaciones debo de utilizar en mi tesis? El 99% de su tesis tiene que ser idea de usted. Y el 1% es cuando usted está haciendo esa citación de esas fuentes. Vuelvo a repetir, con cualquiera de sus versiones, normas APA, las de Vancouver, las de Chicago, propiamente. Cada unidad académica o cada universidad tiene su estilo para las citaciones en ese sentido. Lamentablemente, por el factor tiempo, pues no vamos a poder ver propiamente alguno de esos estilos de referencia para que ustedes los conozcan. Pero vamos a ver si hay un espacio más adelante o si podemos hacer 9 sesiones para que en una de las sesiones, en la última tal vez, podamos ver algunos de esos estilos para que ustedes los conozcan. Antes de que alguien pregunte, solo para dar una clase de normas APA, propiamente, eso sería ya propiamente un curso en ese sentido, un curso de 10, 12 sesiones, pues en ese sentido. En una clase yo no puedo abordar todo lo de normas APA porque hay unidades académicas que utilizan las de Vancouver, otras las de Chicago, otras las de Harvard propiamente. Pero vamos a conocer, a grosso modo, si Dios no lo permite, propiamente, conocer ese tipo de incidencias para que ustedes lo manejen. También algo muy importante, la responsabilidad profesional. Cuando ustedes me manden algún tipo de trabajo que yo les voy a solicitar en ese sentido, me lo van a mandar en un tipo de documento y de alguna forma van a tratar ustedes de que ese trabajo no vaya pirateado, porque yo también tengo plataforma para detectar esos aspectos del plagio. Recuerden que esto es un curso libre, pero no aprendamos a manejar eso de que quiero salir solo por el curso. La idea es que usted aprenda propiamente el manejo de los diferentes componentes del desarrollo de la tesis, pues en ese sentido. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a iniciar propiamente con lo que es nuestra primera sesión y vamos a estar viendo los diferentes tipos de trabajos académicos que se presentan en las distintas universidades o unidades académicas para que usted pueda graduarse. Hay universidades que piden tesis, otras piden tesinas, otras piden monografías, otras piden artículos científicos. Eso ya depende de la política institucional de la universidad. Para aquellas personas que no tienen, la sesión, esta presentación de PowerPoint que ustedes están viendo está en Classroom. Pero si alguna persona no tiene acceso a Classroom, con mucho gusto, a través de los correos que yo coloqué en el chat, me lo puede pedir y yo le comparto el material de apoyo, pues en ese sentido. Entonces nosotros para iniciar propiamente debemos de conocer y debemos de iniciar con lo que es la característica de lo que es un texto propiamente, un texto académico en ese sentido. Un texto académico es la forma en que nosotros lo vamos a redactar, la forma en que nosotros lo vamos a escribir. No sé, bien, ahí supuestamente está la presentación. Ahí, en mi caso sí, licenciado. Sí se ve. Ajá. Se ve la presentación. Dele actualizar a su computadora. Todos están viendo la presentación, ¿verdad? ¿O hay alguno que no vea? Sí se ve. Bueno, entonces, vamos a ver propiamente lo que es el texto. El texto es la forma en que nosotros vamos a escribir propiamente el documento o el material. Es propiamente, de alguna forma,
la forma como vamos a presentar ese informe, la forma como vamos a presentar ese libro propiamente, porque ustedes al finalizar su tesis van a presentar un informe final, que es el libro que ustedes ven en las bibliotecas, o el libro o el documento que ustedes descargan a través de internet en las distintas bibliotecas cuando ustedes consultan. Entonces, existen diferentes tipos de materiales o diferentes tipos de textos. No vamos a entrar a profundizar esto porque esto no es un curso propiamente de textos literarios, pues en ese sentido. Pero la tesis o cualquier tipo de trabajo académico cae dentro de una de estas categorías. Es la forma en que nosotros vamos a transmitir la comunicación, vamos a transmitir los hechos o los datos que se están presentando propiamente a través de ese informe final. Aquí dependerá propiamente de la originalidad, de la creatividad, propiamente del interés que usted tenga y de la organización. Yo creo que todos en algún momento hemos llevado dentro de nuestra carrera de la universidad o de carreras a nivel medio algún curso que se llame administración de empresas o algún curso que se llame organización propiamente. Y dentro de ese curso hay una unidad que se llama etapas del proceso administrativo, ¿se recuerdan? Y una de las etapas del proceso administrativo es la planificación. Pues, a partir de este momento, ¿viste? A pesar de que esto es un curso libre, esto le va a servir a usted para planificar cómo va a ser la elaboración de su tesis. Entonces aquí entra mucho la creatividad, entra mucho la originalidad que usted tenga para la presentación de su material. Existen diferentes tipos de documentos. Eso ya está basado propiamente en lo que usted quiera presentar, en la forma en cómo usted vaya a transmitir los datos, pues en ese sentido. Ya sean textos narrativos, que usted puede contar una historia propiamente, usted puede narrar su tesis a través de un proceso histórico, en ese sentido, o puede hacer una tesis descriptiva en el cual usted va haciendo un diálogo, de alguna forma, entre usted y la persona que lea su trabajo. También algo muy importante, la forma como usted vaya a reproducir el texto, de alguna forma le va a tener que mejorar su léxico de vocabulario para hablar y su léxico de vocabulario para escribir, porque ya tiene que comportarse como profesional que es usted. Van a haber tres aspectos que usted debe tomar en cuenta. Esos interlocutores, propiamente. Los interlocutores en este caso sería, el asesor, el encargado de metodología y cualquier persona que vaya a leer su trabajo. Pero usted ya compórtese como el profesional, como el psicólogo, como el antropólogo, como el historiador, como el ingeniero, como el arquitecto, como el abogado que es propiamente de usted. De alguna forma, su lenguaje va a transmitir ese tipo de datos que usted necesita, pues en esa forma, a través de la descripción o a través de la argumentación que usted vaya a manejar. Algo muy importante. Tiene que de alguna forma también usted tener ese hábito de la lectura. Usted ya lo sabe propiamente, a estas alturas en que usted se encuentra, la lectura me va a permitir tener una forma objetiva de los datos, no presentarlos a través de un lenguaje sencillo. No estoy utilizando un lenguaje vulgar, no estoy utilizando un lenguaje religioso o un lenguaje filosófico, sino que voy a utilizar un método, en este caso el método científico, en el cual voy a poder comprobar o rechazar una afirmación, que en este caso podría ser una hipótesis que usted va a estar trabajándolo a través de su proceso de investigación, pues en ese sentido. Debo tener argumentación y debo tener una conclusión propia para poder presentar esos resultados. Entonces, a partir de esa base, pues nosotros vamos a iniciar propiamente con lo que sería el contenido propiamente de los diferentes tipos de trabajos que se presentan en la universidad para poder graduarnos. Vamos a iniciar propiamente con el primero, que es el ensayo propiamente. Vamos a ver las distintas diferencias que existen entre un ensayo, un artículo científico, un informe, una monografía, una tesina y una tesis. Lo importante es que usted transmita la comunicación, que transmita esos datos propiamente. Entonces vamos a iniciar con el ensayo. El ensayo propiamente es la interpretación de un tema, la explicación propiamente de algo que a usted le están pidiendo su opinión. El artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala del año 1985 establece el derecho a la libertad de pensamiento. O sea, usted puede decir lo que usted quiera, siempre y cuando no afecte a segundas o a terceras personas. Entonces, en el ensayo propiamente es donde usted va a transmitir propiamente esas experiencias, esas anécdotas, esas historias propiamente o esos conocimientos que usted tenga. Errados o no, esa es otra historia propiamente. Lo que importa es que usted a través de esa comunicación pueda transmitirle al público propiamente su punto de vista, pues en ese sentido.
El ensayo es sencillo, el ensayo propiamente está entre 1 a 5 páginas propiamente. En algún momento nosotros dentro de la universidad o dentro de alguna de nuestras clases, algún catedrático nos ha pedido elaborar en una hoja, en 2 hojas propiamente, un ensayo o un punto de vista sobre determinado tema o sobre determinada temática propiamente. Es para que nosotros planteemos nuestro punto de vista o planteemos ese conocimiento que tengamos. ¿Errado o no? Esa es otra historia. Eso por el momento no nos interesa. Las características que tiene el ensayo propiamente son las siguientes. Primero, es un tema libre propiamente. O sea, usted puede utilizar el vocabulario o el lenguaje que usted considere que el público que lo vaya a leer o el público que le vaya a escuchar propiamente entiendan en esa situación. Usted se puede encontrar en esta anécdota, se puede encontrar en esta situación. Por ejemplo, en un cumpleaños o en Navidad o en Año Nuevo, probablemente cuando hay reuniones familiares, en el cual mami o papi nos dicen, yo quisiera que la nena o yo quisiera que el nene, que ya cerró pensum, nos diera su punto de vista sobre determinada situación. Por ejemplo, el conflicto que existe en Sololá, entre Nahualá y Iztahuacán propiamente. Nosotros damos nuestro punto de vista, pero tenemos un problema, tenemos una limitante, que solo hemos escuchado las noticias propiamente. Esas noticias pueden tener algún tipo de sesgo en ese problema, pero nosotros no hacemos ningún tipo de proceso de investigación. Ojo en esto, el ensayo no lleva proceso de investigación, es sencillamente dar nuestro punto, nuestra interpretación, nuestra explicación. Y voy a utilizar una palabra que está mucho de moda ahora. Ese tipo de lenguaje, ese tipo de expresión que nosotros lo vamos a volver de alguna forma un lenguaje asintomático. ¿Qué significa asintomático? Que no sabemos que la persona que vaya a escucharnos o que vaya a leer nuestro trabajo, de alguna forma no lo acepte. Va a decir, es que el nene o la nena, porque ya cerró pensión propiamente, o ya el licenciado, es lo correcto que está diciendo. Pues sencillamente hay que tener mucho cuidado de no mezclar diferentes elementos. Debemos de tener una base legal. Propiamente una base científica. Por eso es que ese tipo de trabajos no se solicitan propiamente para la elaboración de graduación. Ojo, estoy hablando de ensayo. No le estoy poniendo el apellido ensayo académico o el ensayo científico. Eso es aparte y eso lo vamos a ver más adelante. Sencillamente solo estoy hablando de ensayo. Es donde nosotros explicamos en una forma subjetiva, ojo, subjetiva nuestro punto de vista a través de un orden preestablecido por nosotros mismos. En este caso, a través de una reunión familiar, una reunión de trabajo, una reunión estudiantil o porque alguien nos lo ha solicitado. Damos nuestro punto de vista, damos nuestra libertad temática, pues en el estilo. Pero debemos de alguna forma de tratar de informarnos previamente, pues en ese sentido, no solo de decir por decir las cosas, pues en ese sentido, porque si no caemos en errores de presentación, pues en ese sentido. Desde el punto de vista literario, desde el punto de vista didáctico, el ensayo cae en las siguientes categorías. Tenemos, por ejemplo, lo que es el discurso. Discurso significa discurrir o hablar sobre un tema concreto. Pongan atención, yo estoy hablando ahorita de temas propiamente. En las tesis o en cualquier tipo de trabajos académicos que vamos a ver más adelante, vamos a hablar de problemas, pero en el ensayo hablamos de temas. El tema del conflicto en Nahualá y Iztahuacán, el tema del conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tema del conflicto que se está dando por ejemplo, con la vacunación en Guatemala, por mencionarles algunas temáticas. Pero yo voy a tratar de dar mi punto de vista, pues en ese sentido. Luego tenemos la famosa disertación. La disertación es cuando a nosotros nos piden la participación oral, en ese sentido, o la participación expositiva del tipo de material que estamos manejando. Por ejemplo, nos podemos encontrar en una clase, vamos a imaginar que estamos en una clase presencial y que el licenciado llevó a un invitado propiamente, es un curso de derecho mercantil, por ejemplo, de una manera, y llegó a algún funcionario de la SAT para la aplicación y que este funcionario explique cómo se cobran los impuestos, por decir algo así de una manera. Entonces viene el licenciado y nos dice, mire señorita o mire caballero, por favor, denos un discurso de agradecimiento a esta persona. Entonces uno no le va a decir al licenciado, claro que sí, licenciado, solo permítame un momentito, voy a ir a la biblioteca, voy a ir a buscar discursos de agradecimiento. No, usted no lo va a hacer en ese momento. Usted improvisa en ese momento. Entonces dice, bueno, ¿qué voy a decir propiamente en ese apartado? Y todo lo que usted mentalmente o lo que usted a través de sus labios expresa propiamente esa disertación.
o nos encontramos propiamente en un funeral, pues en ese sentido, y estamos presentes en la despedida de algún compañero, de algún familiar o de algún conocido, se nos acerca alguna persona de la familia y nos dice, mira, vos que conociste a aquel, da las palabras de despedida. Uno no le va a decir a la persona, más, espérame un momento, pues voy a ir a la biblioteca a ver cómo se hacen discursos de pésame, pues en ese sentido. No, sencillamente usted improvisa, diserta propiamente en ese sentido. Otra categoría de los ensayos son los artículos de prensa. Usted lo puede ver en los medios de comunicación escrita, en las famosas secciones, en el cual el periódico le puede poner el vecino opina o el ciudadano opina propiamente. Aquí la limitante es que a través de 150 a 200 palabras, el vecino va a poder expresar una queja o va a poder expresar algún tipo de situación con la cual él o ella no está de acuerdo. En mi colonia, pues hace 3 meses que no llega el agua. En mi colonia, pues hay problemas de la basura. Pues, entonces nosotros consideramos que, o el vecino considera que a través de quejarse, a través de un artículo de prensa, las autoridades van a tomar algún tipo de papel o algún tipo de rol al desempeñar propiamente o al leer ese tipo de información. Desde el punto de vista didáctico o pedagógico, los ensayos caen en los famosos propiamente géneros trascendentistas o géneros humanísticos. Se recuerdan ustedes en básicos, se recuerdan ustedes en la misma carrera, que en algún momento nos pusieron a leer alguna obra literaria, pues en este caso, por ejemplo, los diálogos de Platón, pues en ese sentido, la Ilíada, la Odisea, las aventuras que Ulises tuvo durante un proceso de algún tipo de conflicto que tuvo con Poseidón, pues en ese sentido, y que él tuvo que poner una serie de pruebas para poder cumplir a cabalidad lo que este Dios le pedía a este mortal en ese sentido. O el robo propiamente de una mujer hermosa propiamente que fue llevada a una ciudad y que Grecia propiamente ocasionó una guerra con Troya propiamente y que a través de un caballo pues fue vencido a Troya. Esa es una forma propiamente a través de una forma didáctica, por decirlo, de explicarnos una serie de aventuras. O si lo queremos adecuar a la entorno guatemalteco, pues nosotros en algún momento hemos leído las tradiciones o las costumbres de Guatemala. Hemos de alguna forma leído la ciguanaba, la llorona, el cadejo propiamente, pues en ese sentido. Y estamos familiarizados con ese tipo de información. Pero nosotros no vamos a hacer una tesis para comprobar si existe la ciguanaba, si existe el cadejo, si existe la llorona propiamente. Porque esos son procesos que han sido transmitidos a través de generaciones y en el cual nosotros solo nos sirve como conocimiento de las costumbres o tradiciones de un lugar. Desde el punto de vista religioso, el ensayo se conoce en la categoría de las famosas epístolas. Las epístolas eran cartas que enviaban los apóstoles propiamente, que se encontraban en determinado lugar y que tenían que transmitir la enseñanza, en este caso de Jesucristo, a los nuevos seguidores que se encontraban en otro lugar. Yo soy San Pedro, yo soy San Pablo, me encuentro en Jerusalén y quiero transmitirle la nueva vida o el nuevo mensaje a los seguidores que se encuentran en Turquía, que se encuentran en Grecia, que se encuentran en Roma. En aquellos tiempos, esa carta podía tardarse 6, 9 o 12 meses en llegar a su destinatario, pues, propiamente. Entonces, lo hacía a través de esa epístola, a través de esa carta, donde transmitía propiamente el mensaje que Dios me está transmitiendo, pues, en este. Y por último, tenemos la miscelánea. La miscelánea es propiamente aquellas personas que empiezan a hablar de un determinado tema, tienen 3, 4 minutos, y es una transmisión oral, pues en ese sentido, y empiezan a hablar de diferentes temáticas. Empiezan con el conflicto entre Iztahuacán y Nahualá, luego resultan hablando de Ucrania y Rusia, luego resultan hablando del conflicto entre Nicaragua y Costa Rica por la provincia de los Mosquitos, por decirlo de una manera, luego resultan hablando del Mundial de Fútbol, luego resultan hablando propiamente del proceso de la vacunación en Guatemala, por decirlo de una manera. Entonces, hacen lo que se conoce como famoso remix, por decirlo de una manera. Son personas que van mezclando diferentes temas. ¿Cómo se estructura propiamente el ensayo? El ensayo lleva propiamente estos 4 apartados. Lleva ya propiamente lo que ya es una introducción, 1 o 2 líneas propiamente, donde nosotros vamos a explicar el contenido del trabajo propiamente, donde nosotros vamos a dar propiamente de lo que estamos abordando o lo que vamos a plantear. Ya lleva propiamente el desarrollo, ya lleva las diferentes secciones. Ojo. Hablo de secciones, no hablo de capítulos, porque no estoy haciendo ningún tipo de investigación, estoy dando mi punto de vista, pues en ese sentido. Ese desarrollo puede ser 1, 2 o 3 hojas propiamente. Y si lo estoy haciendo en forma oral, pues me van a poner una limitante de tiempo.
de 2 a 3 a 5 minutos propiamente. Y al finalizar voy a tener una conclusión donde yo voy a expresar, según mi punto de vista, si estoy a favor o estoy en contra de lo que propiamente se está planteando. Entonces yo podré decir errada o errado propiamente si estoy a favor de esa temática, si estoy a favor de la vacunación o no en Guatemala, si estoy a favor de los de Nahualá o los de Iztahuacán o los de Tacanao o los del otro municipio en San Marcos que tienen problemas lingüísticos, pero no he hecho una investigación, sencillamente en base a las noticias erradas o sesgadas que yo he recibido, voy a convertir esa idea en un problema que según yo, así es como se está planteando, pero no tengo ningún tipo de validez científica, pues, ojo, cuando nosotros hagamos el ensayo académico, yo le estoy agregando ya el ensayo académico en ese sentido, entonces ya vamos a llevar un debido proceso, pero eso es más adelante, pues, en ese sentido. Bueno, vamos con el siguiente tipo de trabajo, el informe propiamente. El informe significa donde nosotros vamos a transmitir o nosotros vamos a informar a través de un documento escrito. Ojo, aquí ya me está dando una diferencia. Es un documento escrito en el cual voy a transmitir o voy a comunicar los resultados de ya una investigación. ¿Qué significa? Que aquí sí voy a empezar a buscar material bibliográfico. Aquí sí voy a empezar a buscar material a través de algún tipo de fuente, ya fuentes primarias, fuentes secundarias o fuentes terciarias, para poder presentar esos datos, para que de alguna forma tenga ciertas características de ese texto expositivo que hablábamos al inicio propiamente de la clase. Voy a transmitir o voy a tener un propósito de dar esa información propiamente. Aquí ya empezamos un poco a manejar la tesis, porque ustedes al final van a presentar un informe final, un informe propiamente de su trabajo, pues en ese sentido, y va a llevar ciertos datos que propiamente que lo van a poder distinguir. En el ensayo no necesitamos colocarle el nombre, porque es nuestro punto de vista, nos pidieron nuestra opinión, entonces ¿para qué vamos a hacer una serie de datos? No, sencillamente es expresar oral o escritamente ese tipo de información, pero en el informe no propiamente, porque ahorita vamos a ver propiamente cuáles son las características o los resultados o los diferentes tipos de informes que se presentan. ¿Qué elementos lleva este informe? Este elemento va a llevar una portada propiamente, donde van los datos personales del escritor o del autor propiamente, a qué institución pertenecemos, o quién fue quien nos haya pedido ese tipo de material o ese tipo de información. Podemos estar dentro de una empresa y ya viene nuestro jefe y nos pide un informe del estado de ventas o nos pide un informe sobre el personal propiamente. Entonces, tenemos que colocar propiamente quién está haciendo la presentación y quién está haciendo ese tipo de documento, pues en ese sentido. Ya lleva un índice. Esta idea ya la podemos manejar de alguna forma a través de un índice alfanumérico, un índice numérico, un índice temático, un índice por título. Eso ya dependerá propiamente de su creatividad, dependerá de su originalidad. Volvemos a lo que hicimos al inicio de la clase, pues en ese sentido. Ya va a llevar una introducción, que es una breve reseña, 1 a 2 páginas propiamente, donde vamos a explicar el contenido propiamente de todo lo que nosotros vamos a presentar o de lo que estamos presentando a través de ese documento escrito. Lleva ya el cuerpo. Seguimos hablando todavía de secciones, no hablamos de capítulos, pues en ese sentido. Hablamos de secciones porque nosotros hemos llevado a través de un proceso y a través de un ordenamiento que nos va a pedir propiamente la persona que nos está solicitando ese informe. Por ejemplo, su asesor en algún momento les va a pedir un informe circunstanciado a usted de cómo va con su tesis, pues en el sentido. Entonces, ese informe lo puede prestar usted entre 4 a 5 páginas propiamente, pero no lo va a poner por capítulo. Sencillamente usted le va a explicar en qué fase de la tesis va, si va en el marco conceptual, si ya va a estar haciendo propiamente el trabajo de campo o ya está haciendo el informe final. Usted le va a explicar al asesor. Bueno, el buen asesor pues va a pedir eso, pues, porque hay asesores que también le van a decir en un momento, a mí no me importa cómo usted vaya, yo lo que quiero es el trabajo final, pues eso lo vemos la otra semana, esos tipos de asesores, pues en ese tipo. Luego ya lleva las conclusiones, donde usted va a presentar los resultados más importantes que le van a permitir de alguna forma poder responder, ojo, en este sentido, responder a esas interrogantes que usted tenía propiamente para el desarrollo, porque alguien le preguntó o alguien le hizo algún tipo de interrogante sobre determinada situación. Quiero que me presente el estado de ventas, quiero que me presente el estado del personal, propiamente. Ahí está el interrogante, y usted a través de las conclusiones está presentando esa información. Y otro dato distinto. La bibliografía. Esa bibliografía usted la puede manejar en orden alfabético, ya sea por autor, por materia, por título, por fecha propiamente. Ya dependerá propiamente de su creatividad o de su originalidad propiamente. ¿Cuáles son los tipos de informes que se presentan? Existen 4 informes propiamente.
están los informes científicos, que es el que a nosotros nos interesa propiamente. El informe científico es donde nosotros vamos a utilizar, a través de este caso, un método, el método científico, en el cual vamos a comprobar o vamos a rechazar a través de una teoría propiamente, donde vamos a utilizar un lenguaje ya propio o un lenguaje relacionado a nuestra carrera. En este caso, las personas que nos van a estar solicitando es el grupo de examinadores, es el grupo de sínodos que nos van a hacer una serie de preguntas en el examen final o en el examen público, pero vamos a utilizar un lenguaje abocados a nuestra profesión. Me vuelvo a repetir, vamos a comportarnos como abogados, como ingenieros, como arquitectos, como politicólogos, como administradores de empresa, como auditores, pues, entonces vamos a utilizar un lenguaje propio y riguroso perteneciente a nuestra profesión. Luego tenemos el lenguaje, el informe técnico. Es aquí donde propiamente nosotros vamos a transmitir un mensaje adecuándolo al tipo de persona que nos va a escuchar o al tipo de persona que de alguna forma vaya a leer nuestro trabajo. El tipo de informes técnicos es lo que ustedes presentan en la universidad, por ejemplo, en diferentes cursos. Cuando el catedrático o la catedrática nos solicita de alguna forma una presentación, una exposición sobre determinada temática. Viene el licenciado, la licenciada dice, bueno, esta fila, por favor, el grupo número 1, el grupo número 2, nos van a explicar la historia de la independencia de Guatemala. Este otro grupo nos va a hablar sobre la revolución del 44, y este otro grupo nos va a hablar propiamente sobre el conflicto armado interno en Guatemala. Entonces nosotros vamos a utilizar un tipo de lenguaje adecuado al público que nos va a escuchar. Sabemos que hay una persona profesional, en este caso un licenciado, que entre comillas tiene mayor conocimiento que nosotros, pero el público al cual nosotros le estamos transmitiendo el mensaje de alguna forma está al mismo nivel que nosotros, entonces son compañeros de nuestro salón, entonces no vamos a manejar tantas palabras científicas porque no nos van a entender pues, de alguna forma. Luego tenemos el tipo de informe de divulgación. Esto es para todo público, de alguna forma. Nosotros vamos a transmitir cierta información, pero no conocemos ese público que nos vaya a leer. Simplemente es para son aquellos informes que son de lectura. Por ejemplo, si nosotros estamos en una institución pública, a través de la ley de acceso a la información pública, nos indica nuestro jefe que debemos de presentar un informe anual de cuál es el tipo de personal, cuáles son los tipos de funciones que esta institución pública elabora, para que la gente conozca qué es lo que nosotros hacemos en esa empresa. Entonces nosotros hacemos ese tipo de informe. No sabemos quién nos lo vaya a leer. Puede ser que haya una persona en sexto primario, una persona a nivel medio, alguien con una licenciatura, alguien con un doctorado, postdoctorado, pues en ese sentido. No lo conocemos y además no nos interesa conocerlo. Nosotros solo transmitimos la información propiamente. Y están los informes mixtos. Es aquellos donde, siguiendo las instrucciones o siguiendo las indicaciones que determinada institución nos esté solicitando, así vamos a presentar ese tipo de trabajo. Aquí es donde cae, por ejemplo, también la tesis, en lo que les hablaba anteriormente, el informe circunstanciado que el asesor nos puede pedir, o cae el informe final, o cae lo que es el protocolo o diseño de tesis. Dependiendo de la unidad académica, dependiendo de la universidad, si nos va a pedir el orden. En algunos primero nos pide la hipótesis, en otros nos piden primero el marco metodológico, o en otros nos va a pedir primero lo que es la delimitación. Ya va a depender propiamente el estilo o el orden que esa institución nos pida para la presentación de ese tipo de material y se va a adecuar propiamente al destinatario en ese sentido. Por su extensión, los informes pueden ser de dos formas. Hay informes breves que está entre 10 a 30 páginas. Es decir, el protocolo o diseño de investigación cae en esta categoría. Su protocolo o diseño que usted va a manejar anda en ese número de páginas. 15, 25, 30, sin mucho, 30 páginas. El protocolo solo nos sirve de guía, no solo nos sirve de base propiamente. Y están los informes extensos propiamente, donde ya vamos a presentar toda la información. Que es el famoso informe de tesis que usted, o el informe de monografía, o el informe de la tesina, o el informe del EPS. Y es una pregunta que siempre me hacen. Mire, ¿cuántas páginas va a llevar mi tesis? Eso ya depende de usted. A nivel de licenciatura propiamente, o a nivel de prelicenciatura, mi tesis puede andar entre 75 a 150 páginas propiamente. A nivel de maestría, propiamente mi tesis va a andar alrededor de 250 a 400 páginas. A nivel de doctorado, ya mi tesis puede andar entre las 600 a 800 páginas. Y postdoctorado va a andar alrededor de las 1000 a 1200 páginas. ¿Por qué? Porque ya tengo más experiencia, ya tengo mayor conocimiento, ya tengo algún tipo de mayor información que yo pueda recapitular o presentar propiamente. Por eso ya se vuelve un informe más extenso. Por las características en las cuales yo lo voy a presentar o como me lo soliciten, los informes se catalogan de la siguiente forma.
hay informes expositivos en el cual yo voy a transmitir o voy a presentar o voy a describir propiamente la información que me están solicitando, siguiendo instrucciones. Vuelvo a repetir, estamos en una empresa y me están solicitando el estado de ventas o un informe, un informe contable, por decirlo de una manera. Entonces, la persona que me solicita me va a decir, mire, lo debe presentar de tal forma para que los accionistas o los dueños propiamente, o en este caso yo que soy su jefe, pues necesito que me presente ese tipo de material. Entonces, voy a seguir a través de unas instrucciones la presentación expositiva pues, en ese tipo de trabajo. Están los informes analíticos, que tienen la presentación o las características de que voy a justificar una acción, voy a justificar alguna acción que haya tomado durante un evento o durante determinado tiempo. Yo soy el gerente de ventas o soy el gerente del supermercado tal. En este momento tengo un stock, un almacenamiento, 10 cajas de manzanas, por decirlo de una manera. Esas cajas de manzanas en diciembre yo las podía vender a 100 quetzales, por decirlo de una manera, y la gente las compraba, pues, por las fiestas de fin de año. Pero ahorita tengo esa caja de manzanas, esas 10 cajas, y no me las van a comprar porque no es temporada propiamente de manzanas a 100 quetzales. Entonces yo las voy a vender a 20 propiamente. Entonces viene mi jefe superior o vienen los dueños del supermercado, me van a pedir un informe de por qué yo tomé esa decisión de bajar los precios. Entonces yo les explico a ellos que es preferible recuperar los costos a tener pérdidas. Pues, estoy analizando la situación, pues, estoy estructurando propiamente cómo voy a presentar ese tipo de material. Y están los informes persuasivos. Ojo, esto les va a interesar mucho para el desarrollo de su tesis, propiamente. Voy a tratar de persuadir, voy a tratar de convencer, en este caso, a un grupo de sínodos, al asesor, al encargado de metodología, al decano y a cualquier persona que me vaya a preguntar en mi examen final, propiamente, o en examen de graduación, los resultados propiamente de la presentación de esos datos. Voy a tratar de persuadir y de demostrar que voy a ser ese nuevo profesional, que tengo esos amplios conocimientos. O cuando yo tenga reuniones con mi asesor, pues es decir, le voy a demostrar y voy a tener un debate con mi asesor para indicarle que conozco sobre la problemática, conozco sobre la situación, pues es decir, ojo, estoy utilizando la palabra debate. No voy a discutir con el asesor, no voy a discutir con el encargado de metodología, porque llevo las de perder, pues en ese sentido. Tengo que demostrar que tengo amplios conocimientos. Voy a persuadirlos para que me aprueben mi punto de tesis, mi tema de tesis. Voy a persuadirlos para que me aprueben mi anteproyecto y me aprueben mi informe final, pues en ese sentido. Entonces, todo eso lleva un desarrollo, todo eso lleva ese debido proceso que de alguna forma vamos a permitir llegar a una conclusión final. En este caso es donde voy a poder exponer o voy a poder presentar los datos que yo necesito transmitirles propiamente de todo el proceso de investigación y voy a poder demostrar parcial, total, afirmar o negar esa posible hipótesis que yo necesité. Y aquí viene un famoso mito en las tesis, propiamente, que a puro yo tengo que meter una hipótesis a mi tesis, no necesariamente. Y eso lo vamos a ver la otra semana. Hay tesis que se pueden trabajar sin necesidad de hipótesis, pues, sin existir. Pero ese es otro tipo de trabajo que necesitamos presentar. Y llevamos una serie de elementos que va a llevar a través de ese informe, pues, de alguna forma. Vamos ahora con lo siguiente, con el artículo científico. Esto en algunas universidades privadas lo solicitan en vez de la tesis. Por ejemplo, la Universidad Da Vinci solicita esto en vez del proceso de la tesis o de la tesina. El artículo científico, en términos anglosajones, es lo que se conoce como el famoso paper. El paper es donde yo en una forma voy a presentar en una forma breve, precisa y clara el resultado final de mi proceso de investigación. La limitante o el problema con el artículo científico es lo siguiente, que en algunas universidades aquí en Guatemala, lamentablemente, el encargado que nos vaya a aprobar este tipo de trabajo nos va a designar el tema. Ojo, nos designan el tema, pues, y a veces la persona desconoce propiamente la interioridad de ese tema. En la mayoría, pues sí nos permiten lo que es la escogencia de nosotros de un tema o de un proyecto que queramos hacer para la presentación de un artículo científico. Tenemos la limitante del espacio, porque estos tipos de artículos salen publicados en las revistas de la universidad o en la revista de la facultad, como es en la Universidad Da Vinci, por ejemplo, o en la Universidad Galileo. Ahí está la limitante entre 25 a 40 páginas, por decirlo de una manera. Solo vamos a presentar de una forma breve y concisa los resultados. Pero, ojo,
lleva un anteproyecto también. Ojo, a partir de ahora ya estamos hablando de anteproyectos o de protocolos o de diseños de tesis o de protocolos o diseños de artículos científicos o de monografía o de cualquier tipo de trabajo académico. Existen dos modalidades propiamente para la presentación de los artículos científicos, en ese sentido. Tenemos el artículo formal, propiamente. Es en el cual vamos a seguir una serie de instrucciones que nuestra misma facultad o nuestra misma universidad nos solicita para la presentación de este tipo de trabajos, en ese sentido. Nos va a indicar, en este caso, el tipo de fuente, el interlineado, los márgenes, el tipo de citación o el estilo de referencia que vaya a manejar, el tipo de información que vaya a presentar. O sea, es el famoso instructivo. Usted en algún momento en su tesis también lo va a manejar propiamente. Va a tener una fundamentación teórica a través de un marco teórico y va a tener una fundamentación a través de un reglamento interno de su facultad que le va a indicar cómo va a ser la presentación propiamente de ese tipo de trabajo que usted está haciendo, pues, en ese tipo. Y luego tenemos la nota investigativa. Esto es muy poco trabajado en Guatemala. Esto más que todo se trabaja en el área de ciencias de la comunicación. ¿Qué significa esto? Que la nota investigativa es cuando yo voy a hacer o voy a investigar a profundizar cierta noticia, pues de alguna forma, y le voy a presentar, en este caso, al televidente o al radioescucha o a la persona que vaya a leer mi información propiamente, ciertos datos ya científicos, en el cual yo puedo utilizar diferentes métodos, ya sea el método deductivo, en el cual puedo participar de datos generales aceptados como válidos para poder llegar a una conclusión, o el método inductivo, que puedo partir de lo particular a lo general, o el método de análisis en el cual puedo descomponer las diferentes partes de un todo para llegar a un elemento, o el método de síntesis, que voy a poder consistir en una unión racional de diferentes elementos y poder encontrar la particularidad. En Guatemala existen dos medios de comunicación que utilizan lo que es la nota investigativa. Uno es un medio escrito y el otro es un medio televisivo. El medio de comunicación escrito que utiliza las notas investigativas se llama el periódico propiamente, en ese sentido, en el cual a través de una descripción a investigación a profundidad describe ciertas características de alguna noticia. Pero el problema es que esto se puede volver muy subjetivo, porque si el editorialista o el dueño del medio de comunicación está contento con el funcionario, propiamente el funcionario público, pues va a hablar maravillas de este funcionario. Ahora, si este grupo de editorialistas o este propietario, este medio de comunicación está peleando con este funcionario, pues va a hablar cosas malas del funcionario, pues en ese sentido. Aquí entraría lo que es el derecho, propiamente uno de los derechos humanos, que sería el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de transmisión de las noticias. Ahí ustedes conocen un caso que está ahora vigente, pues en ese sentido. Ya lo podemos ver desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista del proceso de transmisión de conocimientos. Y el otro medio de comunicación que utiliza la nota investigativa es el medio televisivo, que es en este caso Canal 3 a través de su programa Expedientes propiamente, en el cual ellos profundizan en una forma algún tipo de tema o algún tipo de problemática. Las caravanas migratorias, el problema de las extorsiones, el problema de la venta de títulos universitarios, el problema de las adopciones ilegales. Entonces, a través de una investigación se va a hacer a profundidad una descripción más detallada propiamente de esa noticia que nosotros escuchamos. Porque nosotros, esas noticias que escuchamos o leemos, o solo recibimos solo ciertos aspectos a pincelar, pues de una forma, pero no hacemos algún tipo de investigación, no profundizamos. En este caso, pues Expediente X podría ser una forma, o Expediente podría de una forma presentar los orígenes o las causas o motivos o razones del conflicto que exista entre Nahualá y Iztahuacán, propiamente. Ahí nosotros nos vamos informando, propiamente, vamos teniendo algún tipo de conocimiento, pues, en ese sentido. ¿Qué partes lleva propiamente el artículo científico? ¿O qué secciones? Todavía seguimos hablando de secciones, porque recuerden que tenemos la limitante del espacio. Estoy entre 25 a 40 páginas. No puedo hablar todavía de capítulos, pues, en ese sentido. Algunas de estas secciones propiamente son parecidas a las de las tesis. Ahí vamos a ir viendo las diferencias propiamente. Tenemos primero el título. Esto también se aplica a la tesis. Pongan atención mucho en esto. El título debe ser corto, conciso, claro propiamente en ese sentido. Debemos de tratar de no usar palabras redundantes, no poner tanto estiracho, como decimos aquí en Guatemala, a nuestro título. Se trata que las personas que vayan a leer nuestro trabajo se entusiasmen, se motiven propiamente y tengan algún tipo de incidencia dentro del tipo de mensaje que nosotros queramos transmitir.
existe un gran error dentro de algunos asesores. Lo primero que le piden propiamente al estudiante es que le pongan título de tesis. Bueno, usted ya le aprobaron su tema de tesis, dice en el proceso, ya le aprobaron su tema de tesis, ahora póngale título a la tesis. No, hombre, eso es lo último que se hace. Pues usted de alguna forma está bien licenciado, le va a poner un título tentativo. Ese título va a ir cambiando con el mismo proceso del anteproyecto, cambia con el proceso de investigación o cambia con el proceso del informe final. Pero es hasta el final que le voy a poner ese título final propiamente. Ojo, en el EPS sí es distinto. En el EPS sí tengo que poner un título final, porque es el mismo título me va a indicar qué es lo que yo voy a estar haciendo en un EPS, pues en ese sentido. Entonces el título debe ser lo más claro, lo más conciso. Debo tratar de informar propiamente y causar algún tipo de interés. Luego viene la sección número 2, el famoso resumen o abstract, como se le conoce. El resumen o el abstract tiene la característica que está a 250 palabras, pero tiene que estar redactado en tiempo pasado, propiamente, donde voy a explicar cuáles fueron las características o todo el proceso de investigación, todo ese proceso que me llevó para la elaboración de ese tipo de trabajo, propiamente. Ojo, repito, es en 250 palabras donde yo voy a explicar todo el proceso de investigación. Y el último párrafo voy a tratar de causar algún tipo de interés y lo voy a plantear a través de una interrogante. Esto, si lo comparamos con la tesis, sería siendo lo que se conoce como el planteamiento del problema, por decirlo de una manera. La tercera sección es la introducción. La introducción la voy a iniciar con la pregunta que tengo allá en el abstract o resumen que planteé, y aquí de alguna forma voy a tratar de explicar esa pregunta, y en la introducción también voy a explicar el contenido del trabajo. Repito, no confundan introducción a resumen o abstract. El resumen es la explicación de todo el proceso de investigación, y la introducción es el contenido de todo el trabajo que estoy presentando. A través de la introducción voy a seguir causando algún tipo de interés, porque yo lo que necesito es que las personas que lean, en este caso mi asesor, el encargado de metodología o cualquier persona que se interese de mi artículo científico, continúen con el proceso de la lectura, pues en ese estilo. Vamos a la cuarta sección, materiales y métodos. Aquí voy a iniciar propiamente con responder la pregunta. Esa respuesta, ustedes la conocen, se llama hipótesis de alguna forma. Y ustedes en su tesis la van a estar trabajando, donde van a responder afirmativa o negativa, o van a comprobar parcial, total o imparcial propiamente el resultado que usted les va a llevar en el proceso de investigación o que a usted les llevó en el proceso de investigación. También en esta sección de materiales y métodos es lo que en la tesis se llama el marco metodológico, donde voy a describir el diseño de investigación, donde voy a de alguna forma a explicar cuál fue mi proceso de selección de la muestra y de la población, si fue una muestra aleatoria, fue una muestra controlada, fue por casos o controles, o si utilicé algún tipo de datos estadísticos para poder seleccionar esa muestra o esa población, qué tipo de intervalos, qué frecuencia, qué moda, qué mediana utilicé para poder encontrar los datos. Y eso nosotros lo vamos a ver a mayor profundidad cuando veamos el marco metodológico, porque la mayoría de personas cuando ponen la tesis propiamente se ponen elaborar encuestas, elaborar entrevistas, sí, pero ¿en dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo las va a hacer propiamente? ¿Cuál va a ser el tipo de procedimiento? Si esa entrevista va a ser estructurada o semiestructurada, si ese tipo de encuesta va a ser por correo, va a ser por redes sociales, va a ser face to face o va a ser una encuesta propiamente oral, por decirlo de una manera. Entonces eso lo vamos a estar viendo nosotros cuando veamos el marco metodológico. Y también vamos a describir nuestras técnicas, nuestros procedimientos propiamente, esos datos de cómo vamos a presentar los datos, cómo vamos a hacer ese proceso de graficación, por decirlo de alguna forma. Luego vamos con la quinta sección, la presentación de resultados, propiamente. Esto es lo que vendría haciendo en la tesis, es el capítulo 4, que es la presentación e interpretación de resultados. Pero en el informe se le conoce solo como resultados, donde voy a incluir tablas o gráficas propiamente de una forma más clara y de una forma más concisa. Recuérdense, tengo la limitante de las páginas. No puedo poner tantas gráficas, no puedo poner tanta información, porque estoy entre 25 a 40 páginas, por una forma. En el caso de la tesis, que puedo ponerme, mi tesis la puedo poner 75, 100, 150 páginas. Puedo ampliar más la información, pues en ese sentido. También en los resultados, ojo, y este es un consejo que les va a servir a ustedes para el desarrollo de su trabajo. Presenten todo tipo de material fotogénico o material fotográfico, pues en este sentido, videos o fotografías. Algunos van a decir, licenciado, pero disculpe, ¿cómo se va a presentar un video o fotografías en informe final impreso?
Claro, en el informe impreso no lo voy a hacer, pues, pero cuando ustedes vayan a presentar su informe final, van a presentar un CD o un DVD propiamente, y ahí van a incluir los videos o las fotografías de todo el proceso, que se compruebe realmente que ustedes hicieron la tesis, porque nosotros como asesores podemos tener algún tipo de dudas hacia ustedes. Esta señorita como que alguien está haciendo la tesis, esta señorita como que alguien está haciendo la monografía o le está haciendo el EPS propiamente. Los EPSistas tienen una ventaja en este caso, todo lo tienen que documentar, todo lo tienen que presentar a través del famoso diario de bitácora. Pues también el tesista debe de llevar eso. Ojo, muchas personas cuando hacen la tesis se olvidan de llevar el libro de bitácora. Es que de alguna forma nos permite de alguna forma tener pruebas de que nosotros estamos haciendo ese tipo de trabajo, pues de alguna forma. Tómenle fotografías a todo, pero ojo en ese sentido, hay que tener cuidado en qué momento voy a tomar esas fotografías. Yo puedo estar haciendo mi tesis o puedo estar haciendo mi monografía o mi artículo científico en el INASIF, en la zona 3, o en el INASIF de mi municipio, probablemente, de alguna forma. Pero de alguna manera le voy a pedirle autorización, en este caso al encargado, o estoy en un centro de salud, o estoy en una clínica del área de psicología, o estoy en un bufete, en el bufete popular, por ejemplo. Entonces le voy a pedir autorización a la persona responsable para poder tomar fotografías o videos, pero también le debe pedir autorización a la persona que va a llegar, al paciente, pues en ese sentido. Hay una persona que llega al centro de salud y el doctor le va a decir, mire, él es un tesista o él es un EPSista o él está haciendo un artículo científico para su graduación, ¿entiendes? Entonces quisiera pedir la autorización si puede tomarse fotografías o no. Entonces esta persona puede tomar dos roles. Uno decir, claro que sí, por no hay ningún problema, tome las fotografías o grabe todo lo que usted considere, no hay ningún problema. Como hay personas que le van a decir que no, pues a mí yo me siento incómodo con que me estén tomando fotografías. Entonces tenemos que manejar ese derecho humano a la privacidad o ese derecho constitucional que nos establece de no poder tomarle fotografías, por ejemplo, a los menores de edad, pues en ese sentido, porque si nos estamos quedando en algún tipo de sanción jurídica, pues en ese sentido. Entonces hay que saber en qué momento tomar ese tipo de fotografías, en qué momento tomar ese tipo de material. No voy a poner una cámara, ojo, en ese sentido, no voy a poner una cámara oculta propiamente en la morgue. En este momento llegó una niña o llegó un niño que fue violentado en su derecho o fue violado, por decirlo de una manera. Entonces el perito va a hacer algún proceso de peritaje para ver el proceso de violación. Pero yo no voy a agarrar mi cámara y a tomar las partes íntimas del niño o de la niña o de la mujer o del hombre o de la persona de la tercera o cuarta edad. Entonces ahí me estoy metiendo ya problemas legales, pues ya son problemas ya externos, pues hay que saber en qué momento. Pues. Luego tenemos la sexta sección, la discusión, pues, es donde vamos a presentar propiamente nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones de todo el proceso que nos llevó a la investigación. Hay algunas personas que se sugestionan en ese proceso. Hay algunas personas que cuando presentan sus conclusiones o presentan sus recomendaciones se quedan tristes o se molestan porque en la institución o en la empresa o en la comunidad o en el grupo de vecinos no le siguieron sus conclusiones. Es que tanto esfuerzo que tuve yo para hacer mi tesis y en la empresa o en la institución no quisieron seguir mis conclusiones. Y si es problema de la empresa, eso es problema de la institución, del grupo de vecinos propiamente. Usted hizo el proceso de investigación y usted presentó sus conclusiones. Si ahí las quieren aceptar, pues qué bien, y si no las aceptan, pues qué bien, pues, propiamente. Pero usted está presentando los resultados y está llegando a una conclusión y está llegando a una recomendación, pues en ese sentido. Y está describiendo también la referencia bibliográfica, todo el material que usted consultó, esas cuentas primarias, secundarias o terciarias, que de alguna forma utilizó para hacer su tipo de trabajo. Vamos con el siguiente, lo que es la monografía. Esto ya, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala de Ciencias Económicas lo solicita a veces en vez de la tesis propiamente. La característica de la monografía es que es un documento expositivo, donde yo voy a explicar, ojo, explico problemas de investigación. A partir de los siguientes tipos de trabajos que vamos a estar viendo, nos vamos a enfocar a problemas de investigación, ya no a temas. Los temas los vimos en los trabajos anteriores. Aquí nos interesa un problema propiamente, donde nosotros vamos a tener una coherencia, donde nosotros vamos a manejar propiamente a través de una secuencia, a través de una referencia bibliográfica, la información que estamos obteniendo. Y de alguna forma vamos a poder presentar, de alguna forma a través de un anteproyecto, a través de un protocolo, o lo que en el EPS vendría siendo lo que se conoce como el capítulo 1 del diagnóstico, por decirlo de una forma. También la tesis debe tener un diagnóstico propiamente, o sea, debe estar informado propiamente. Quiere ir a trabajar el problema de lo que sería el trabajo infantil en el municipio de Papsum, Chimaltenango, pues por lo menos debo de conocer al grupo de niños con los cuales voy a trabajar y que el grupo de niños me conozcan, que la comunidad me conozca propiamente. No voy a llegar propiamente a un municipio y decir, mire, vengo a trabajar una tesis, vengo a manejar una monografía propiamente. ¿Y de qué va a ser su tema? No sé, usted la que se me presenta ya a la primera. No.
debo de conocer, debo de saber propiamente ese tipo de material o ese tipo de consulta. Debo de presentarme de alguna forma hasta con el sacerdote, con el pastor, con el líder político, con el alcalde, con el gobierno local, con los caciques de la comunidad propiamente, para que me conozcan. O si voy a estar en una institución, en una empresa, pues me voy a presentar ante el gerente, me voy a presentar ante el subgerente, ante los colaboradores propiamente, para que ellos conozcan qué es lo que voy a hacer, cuáles van a ser esas diferentes partes que va a llevar mi trabajo, en este caso, la monografía, pues en ese sentido. ¿Qué partes lleva la monografía propiamente? La monografía, ojo, ya se empieza a hablar de capítulos, porque ya aquí tengo una ventaja que tengo mayor extensión. En los otros trabajos que vamos a ver ahorita ya hablamos de capítulos. ¿Cuáles son esas partes que va a llevar la monografía? Ya lleva una portada propiamente, una diferencia. Aquí la monografía ya la podemos trabajar en equipo. Ojo, los anteriores eran individuales. Las monografías, los EPS o las tesis en algunas universidades o unidades académicas permiten trabajarlas en equipo. Pero usted sabe, y eso va a ser uno de los problemas que vamos a ver la otra semana, propiamente, sabe que trabajar en equipos es muy conflictivo. Este grupo está conformado por determinada cantidad de personas. Para hacer la monografía o la tesis de 2 a 5, lo que nos permiten las distintas universidades. Pero usted sabe, usted lo ha tenido experiencia a nivel básico, diversificado, o en la universidad propiamente, en el cual sabe que hay personas que trabajan y otras personas que no trabajan, pues en ese sentido. Ustedes van a hacer un grupo colegiado, pues en ese sentido. Están trabajando ese tipo de material y van a poder tomar una decisión en conjunto. No va a haber un líder, propiamente un líder militar, pues en ese sentido, sino que va a ser un líder face, como se conoce, un laissez faire, pues en ese sentido, en el cual entre todos van a poder armar el trabajo. Ojo, al hacer la tesis o la monografía es trabajo en equipo. No vamos a estar aquí de que, mira, vos vas a hacer el capítulo 1, vos vas a hacer el capítulo 2, vos vas a hacer el capítulo 3. Eso no se puede hacer en una tesis. Usted sabe que dentro del grupo, como vuelvo a repetir, hay 3 tipos de papeles en ese sentido. El grupo está conformado por 5 personas, por decirlo de alguna manera. 3 trabajan muy bien, 3 trabajan al mismo nivel. Hay un cuarto que hay que estar jalándolo, como nosotros así en términos chapines. Entonces viene usted y dice, es que a estas alturas está jalando a alguien como que no va, pues en ese sentido. Pero por lo menos está respondiendo, pues en el sentido. Y hay una quinta persona. Esa persona no hace nada. Esa persona los atrasa propiamente. Esa persona con su irresponsabilidad está provocando en ustedes algún tipo de problemas para presentar alguno de los apartados o alguno de los capítulos dentro de la monografía. Y eso causa algún tipo de malestar en el asesor, por ejemplo. Entonces ustedes como grupo colegiado pueden tomar esta acción. Se reúnen los 5, ya sea en forma presencial o en forma virtual, pues en una forma. Y pueden decirle lo siguiente: mira, Juanito Pérez, fíjate que queremos tener una plática con vos en ese sentido. A ver qué sucede. Es que fíjate que tu irresponsabilidad nos está ocasionando ciertos daños o ciertos atrasos. Entonces, esta persona puede tomar 3 roles o 3 papeles. El número 1, es decir, miren, muchachos, entiendo, comprendo, sí, que sé que por mi responsabilidad, sé que por mi falta de profesionalismo hemos ocasionado atrasos en la monografía o atrasos en la tesis propiamente. Entonces, por el bien del equipo, creo que es mejor retirarme para no causarle mayor atraso a ustedes. Entonces, eso sería una buena persona, pues en ese sentido. Luego vendría un segundo rol, un segundo papel. Vendría esa persona. Fíjate que tu atraso nos está provocando algún tipo de inconveniente. Entonces viene esta persona y se molesta. A la muchacha, no me saquen del grupo. Yo soy tu novio, yo soy tu esposo, yo soy tu amigo y ahora me quieres sacar del grupo. Ahora resulta que los malos de la película son ustedes, por decirlo de una manera. Ahora la víctima es él, por decirlo de alguna forma. Su irresponsabilidad ha ocasionado atraso en usted, pero él no quiere tomar ese papel propiamente de irresponsable. Entonces él dice, no, muchachos, no me saquen del grupo, yo prometo que voy a tener mayor responsabilidad. Es que tengo tales problemas en mi casa, tengo tales problemas en el trabajo. Todos tenemos problemas en la casa, todos tenemos problemas en el trabajo. Pero si no es una limitante para estar de alguna forma atrasando a los otros dentro del grupo. Y puede haber un tercer papel, un tercer rol de esta persona. Miren, muchachos, yo entiendo, yo comprendo que mi responsabilidad ha ocasionado que nos atrasemos en el trabajo de la tesis o la monografía, pero yo les propongo lo siguiente, este va a ser la circunstancia que yo les doy. No me saquen del grupo, pero miren, yo voy a dar el aporte monetario para terminar la tesis o para complementar la tesis o la monografía. Entonces, nuestra tesis, voy a poner una cantidad, no estoy diciendo que eso es lo que se maneja, nuestra tesis nos va a costar 10,000 quetzales, por decirlo de una manera. Entonces, yo voy a dar el aporte de los 10,000, pero no me saquen del grupo. Entonces, ahora usted tiene que tomar una decisión. Bueno, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos o lo sacamos? ¿Aquel quiere pagar toda la tesis o aquel quiere pagar toda la monografía? Pues que la pague, pues. Pero usted tomará la decisión como grupo colegiado si lo dejan o no.
Pero usted también podrá manejarlo desde un punto de vista comercial o mercadológico, pues en el sentido, está bien, pues, pero te vas a caer en el grupo, vas a pagar los 10,000, eso sí, mamita, eso sí, papito, dando y dando, es que vos sos muy irresponsable, nos hiciste nos dar los 10,000, pero no, queremos una vez el cheque o queremos el dinero en efectivo ahorita para depositarlo en una cuenta y que todos tengamos acceso a esa cantidad de dinero, porque si no te vas a hacer nuevamente loco en ese sentido. Entonces, pagando de una vez, pues en ese sentido. Eso ya es responsabilidad o ya es criterio de ustedes, pues en ese sentido. Otros apartados que va a llevar, otras partes que lleva la monografía, es la dedicatoria propiamente. La dedicatoria donde ustedes, lo vamos a ver en la última sesión propiamente, le va a dedicar, en este caso, el trabajo de investigación, el trabajo de la tesis o la monografía o el EPS o cualquier tipo de trabajo académico a aquellas personas que forman parte muy importante dentro de su vida propiamente. Personas que estén presentes o que hayan fallecido y en el cual usted se identifica con ellos. Puede ser su papá, su mamá, su tío, su tía, su hermano, su esposo, su esposa, sus hijos. Entonces, que forman parte muy importante dentro de ustedes en ese sentido. Y los agradecimientos son todas aquellas instituciones o personas que le ayudaron a hacer el tipo de trabajo que se está presentando. Ojo, no tiene nada de malo que una empresa o que una institución privada o pública me patrocine mi monografía o me patrocine mi tesis. No tiene nada de malo. Hay instituciones privadas o instituciones públicas que al tesista o al que está haciendo la monografía o al que está haciendo el EPS, le pueden otorgar el 25, el 50 o el 100% del presupuesto que la persona está solicitando. Claro, en este caso debo presentar un anteproyecto y tiene que ser aprobado por mi facultad o por mi universidad para luego llevarlo al grupo de accionistas o llevarlo al jefe de contabilidad o a los dueños de la empresa para que me entreguen ese porcentaje de ese presupuesto. Como repito, puede ser el 25, el 50 o el 100%. No tiene nada de malo. Pero tampoco tiene nada de malo que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tío, mi tía, un amigo, pues si quieren el casero, el amante, pero alguien me dio el dinero para hacer la tesis o la monografía y se lo agradezco, pues en ese sentido. Hay que ser agradecido con esas personas que me apoyaron para hacer ese tipo de trabajo. Luego lleva las epígrafes, que son ciertas frases o ciertas citas que voy a colocar al inicio de cada capítulo. Vuelvo a repetir, cada capítulo propiamente va a llevar la monografía. Es una pregunta que siempre me hacen propiamente. ¿Cuántos capítulos va a llevar mi tesis o mi monografía? A nivel universitario, las tesis o monografías llevan mínimo 4 capítulos. Capítulo 1, marco conceptual. Capítulo 2, marco teórico o marco referencial. Capítulo 3, el marco metodológico. Capítulo 4, la presentación e interpretación de resultados. Si yo le quiero poner un capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, eso ya es decisión mía, es mi monografía, es mi tesis, pero literalmente solo me están pidiendo 4 capítulos. En el caso del EPS lleva otros capítulos. En el caso del EPS, por ejemplo, lleva el capítulo 1, que es el diagnóstico, capítulo 2, el marco teórico, capítulo 3, lo que sería el plan de acción, capítulo 4, la sistematización, capítulo 5, el voluntariado, capítulo 6, lo que sería la evaluación. Entonces, allá es otro tipo de capítulos que se presentan pues, en ese sentido. Luego que ya lleva lo que es la introducción, donde voy a hacer una descripción de 4 a 5 páginas propiamente del contenido de todo el proceso de investigación, más el contenido del proceso del trabajo que estoy presentando. Que significa que en algunas monografías no lleva el famoso abstract o resumen, pero en algunas tesis sí lo solicitan. Hay unidades académicas que no, por ejemplo, psicología o derecho nos piden en lo que es ese proceso de abstract, pero usted lo puede agregar ahí. O algunas personas le agregan el famoso prólogo, o propiamente donde hacen una descripción o un autor desconocido, un autor ajeno, hace una descripción del contenido de su trabajo. Eso más que todo se hace en las tesis de maestría o de doctorado, pues en este estilo. Pero ya lleva propiamente el desarrollo de los capítulos, lo que hablábamos anteriormente, esos 4, 5, 6 o 7 capítulos que nosotros le queramos poner a nuestra monografía o nuestro tipo de trabajo. Luego ya lleva propiamente las conclusiones, donde vamos a sintetizar o vamos a presentar propiamente los resultados de la investigación, donde vamos a graficar. Y nosotros lo vamos a ver en ese marco metodológico, probablemente cómo se hace el proceso de graficar, porque hay algunas personas que en una misma gráfica ponen 20 preguntas, y eso está malo, pues. Debo de poner por cada pregunta que yo elabore propiamente en mi cuestionario, pues una gráfica, pues es decir, ya lo podré categorizar por rangos o por frecuencias, propiamente por edades, por género, por nivel socioeconómico, por el grupo lingüístico, o por grupo maya, propiamente, o grupo garífuna, o chinca, o mestizo a la que nosotros pertenezcamos, por alguna forma. Luego ya lleva la bibliografía, propiamente, donde nosotros vamos a presentar en forma ordenada y en forma jerarquizada la serie de documentación que nosotros utilizamos para el trabajo. La bibliografía, no voy a entrar a profundizar mucho en eso, pero ustedes lo conocen, la bibliografía se divide en 5 secciones.
tenemos la número 1, que es la referencia de libros propiamente, donde en orden alfabético yo puedo colocar por apellido, autor y el título del libro y todos los datos que lleva propiamente ese material para hacer propiamente la consulta o el tipo de material que yo utilicé para hacer la tesis. Entonces esa es la primera, lo que sería propiamente los libros. Luego sería la número 2, serían las fuentes hemerográficas, que en este caso sería tesis, tesinas, monografías o cualquier tipo de trabajo académico o periódicos o revistas que haya utilizado. Igual voy a utilizar algún tipo de en el ordenamiento, por autor, por apellido, por medio de comunicación, por fecha, por sección propiamente o por casa editorial, pues en ese sentido. Luego tenemos la número 3, que es en este caso fuentes externas. En este caso sería si he hecho algún tipo de entrevistas o algún tipo de reuniones con otras personas. Y eso es un consejo que les doy. Antes de iniciar la tesis, consulten con personas que les puedan ayudar, personas que se hayan graduado en su misma facultad y que ustedes lo conozcan y que les puedan contar sus experiencias, sus anécdotas, la historia de cómo ellos hicieron la tesis propiamente y que ellos les puedan dar ese aporte. Mira, yo te recomiendo que para tu tesis hagas esto y esta de otra forma, pues en ese sentido. Y tenemos la cuarta sección, las fuentes electrónicas, o sea, el uso de Internet. Ahora tenemos la facilidad de Google. Y aquí es un consejo que yo también se los vuelvo a dar. No utilicemos el Google tradicional. Existe lo que se conoce como el Google académico. Existen metabuscadores. Eso lo vamos a ver en una de las secciones cuando veamos el marco teórico. Existen diferentes metabuscadores y existen diferentes partes dentro de una biblioteca. Ojo, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la biblioteca de nuestra universidad, propiamente solo nos vamos al catálogo electrónico, y ese es un gran error. Debemos de utilizar otras secciones, y ahí lo vamos a ver cuando veamos el marco metodológico, cómo utilizar Google académico y cómo utilizar diferentes apartados de la biblioteca, pues en ese sentido. Y la quinta sección de la bibliografía son las leyes, propiamente, o la base legal, propiamente, que nos permite eso de respaldo. No importa que yo sea de psicología, yo sea de medicina, yo sea de humanidades, yo sea de arquitectura, de diseño, de agronomía, utilizo siempre una ley que me va a dar respaldo legalista, propiamente decir. Porque ¿qué es lo que hace la mayoría de personas? Ponen, soy de medicina, pues pone el código de salud. Entonces viene el asesor, el buen asesor y me va a decir, sí, pero el código de salud, ¿de dónde? Pues, entonces, o el código de trabajo, pues, entonces, ¿qué creo que debo de hacer? Pues, coloco, según el código de trabajo, acuerdos gubernativos 17 y 85 del Congreso de la República de Guatemala, pues, fíjate, indico todo el aspecto legalista que le dé la base o sustentación legal a mi trabajo, porque este es un documento público, y necesito una sustentación legalista, pues, en ese sentido. Bueno, vamos con el siguiente, lo que sería la tesina. Esto es muy poco trabajado en Guatemala. Esto más que todo se trabaja a nivel de maestrías o a nivel de postdoctorados o doctorados. ¿Por qué? Porque ahorita van a ver por qué se trabaja muy poco. La tesina propiamente es donde yo voy a presentar un documento multidisciplinario. ¿Qué significa esto? Que yo voy a utilizar diferentes fuentes de información. Por ejemplo, la DIGI, Avanzo, Flaxo o los centros de investigación de su facultad o de su universidad propiamente empiezan a investigar un problema, ¿viste bien? Seguimos hablando de problemas, de un problema social, pues en el sentido, pero hacen una convocatoria a diferentes profesionales del área de derecho, de psicología, de trabajo social, de historia, de política internacionales, economistas, agrónomos, ingenieros y con diferentes versiones, ingeniero sistemas, ingeniero civil, ingeniero mecánico y todo ese andamiaje, pues en ese sentido. Y cada quien lo va a abordar desde el punto de vista de su profesión. Y multidisciplinariamente, en conjunto, vamos a presentar un trabajo final. Esto significa que la tesina me lleva más tiempo de elaboración. La tesina podemos estar hablando alrededor de 3, 4 o 5 años. Pues que el estudiante de prelicenciatura no la maneja, porque lo que quiere el estudiante es graduarse lo más pronto posible. Si imaginen, si solo hacer una tesis me lleva alrededor de 6, 9, 12 o 18 meses, ya estar haciendo una tesina va a ser más complicada, pues, en ese sentido. Luego vamos con lo que es el EPS propiamente, o lo que nosotros conocemos como ejercicio práctico supervisado. No lo voy a profundizar mucho porque no es el curso de EPS, pues en ese sentido. El EPS es donde nosotros vamos a transmitir o vamos a compartir, ojo, nuestros conocimientos que hemos recibido a lo largo de la carrera, durante esos 5, 6 o 7 años que estamos en la carrera y que nosotros lo vamos a poner al servicio de la comunidad.
Las 14 universidades en Guatemala manejan EPS. Ya dependerá de la misión y de la visión que tenga la universidad, es así como se va a adecuar ese EPS. En el caso de la San Carlos, pues es un EPS del área humanística, pues es decir, donde vamos a poner diferentes campos o vamos a poner al servicio de la sociedad propiamente esos conocimientos que hemos adquirido. Pues. Entonces, donde vamos a darnos cuenta, ojo, cuando empezamos a hacer el EPS propiamente nos vamos a dar cuenta cuánto sabemos o no sabemos de la carrera propiamente, porque esos conocimientos que nos hayan transmitido, y ese es un gran problema en las 14 universidades, nos forman de alguna forma teórico, somos los mejores doctores teóricos, pero jamás hemos agarrado un escarpelo, jamás hemos pasado un bisturí para causar algún tipo de incisión o algún tipo de herida o poder cicatrizar algún tipo de herida que se presente en un paciente, o en el caso de un abogado, pues nos han explicado las formas, cómo se maneja según el Código de Trabajo, el Código Mercantil, el Código de Comercio, pero no lo podemos aplicar a ciertas situaciones, a ciertos casos. Son las famosas clínicas que se hacen en el EPS o en el área de psicología, cuando nos mandan a poner en práctica esos tipos de conocimientos, buenos o malos, esa es otra historia de alguna forma, y ponemos ese tipo de actividades académicas al servicio de aprendizaje. Y por ejemplo, en el área de ingeniería, eso se vuelve como la famosa docencia-aprendizaje, porque nosotros a través del EPS aprendemos también, porque a veces en el EPS, el EPS me puede llevar alrededor de 3, 6 o 9 o 10 meses estar haciendo, y propiamente lo que aprendí en 10 meses equivale como a 3, 4 años de la carrera propiamente, porque ahí me voy a dar cuenta de ciertos detalles que no me los han transmitido teóricamente, pues en ese sentido. Pero vamos con lo que es la tesis, propiamente. La tesis es donde nosotros vamos a integrar todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la carrera. Es donde nosotros, a través de la realización de un trabajo de investigación, a través de un protocolo o diseño y a través de un proceso de investigación de trabajo de campo y a través de un informe final, vamos a informar y vamos a transmitir propiamente los resultados o vamos a contribuir a los alcances y a los fines propiamente que nosotros hayamos perseguido. Dentro de nuestra tesis tenemos que tener también una misión y una visión propiamente hacia lo que estamos encaminando, hacia lo que queremos hacer propiamente en ese sentido. Desde el punto de vista legalista, pues la tesis es un normativo que nos va a permitir a través del cumplimiento de nuestros objetivos o de nuestras metas que ya nos podemos llegar a la comprobación o al rechazo de una hipótesis, es que nosotros trabajamos de alguna forma a través de esa hipótesis o a través de un trabajo documental, porque podemos hacer una tesis eminentemente bibliográfica o podemos hacer una tesis descriptiva o una tesis cualitativa o cuantitativa, o podemos hacer un análisis coyuntural propiamente. Eso dependerá de nuestra creatividad, recuerden lo que vimos al inicio de la clase, el tipo de trabajo o el texto que estemos manejando, pues en ese sentido. Para algunas personas, la tesis es la última oportunidad que tienen de presentar algún tipo de trabajo académico a nivel universitario, porque hay muchas personas que ya no pueden continuar sus estudios por aspectos familiares, laborales, personales o porque realmente ya no le llama la atención continuar sus estudios o por aspectos económicos, pues en ese sentido. Usted sabe que, por ejemplo, continuar una maestría es eminentemente cara, pues aún en la San Carlos, una maestría no es barata, pues nosotros estamos acostumbrados a nivel de licenciatura a pagar 91 quetzales anuales, pero ya una maestría nos puede llevar alrededor de 1.200 a 1.500 semestral, por decirlo de alguna manera, durante 2 o 3 años, por decirlo de alguna manera. Eso es en la San Carlos, ahora imaginémoslo en una privada, por decirlo de alguna manera. Eso ya se vuelve de una forma más onerosa ese tipo de trabajo. Entonces, para algunas personas es el último trabajo académico que presentan, pero una motivación que yo les doy a ustedes, hay que hacer el esfuerzo de continuar nuestros estudios, hay que actualizarnos, hay que modernizarnos, pues, devolvemos de alguna forma de especializarnos en ciertos campos. Por ejemplo, usted sabe que el médico sale como médico general o médico propiamente, pero se va a especializar en ciertas áreas de la medicina, igual en el área de derecho. Yo me voy a especializar en derecho laboral, me voy a especializar en derecho mercantil, en derecho internacional privado, en derecho internacional público. Si soy psicólogo, pues me voy a especializar en el área de psicología clínica o psicología educativa o psicología evolutiva. No sé, pues, usted mismo se va a ver cuál va a ser su especialidad propiamente o la característica que usted tiene. En Guatemala, todavía las tesis son presentadas a través de un documento escrito, pues, pero hay universidades propiamente que en las universidades del extranjero, por ejemplo, la Universidad José Cecilio del Valle de Salvador, la Universidad Bolivariana, Harvard, las de Chicago, las universidades asiáticas, ya están pidiendo lo que se conoce como la famosa videotesis. La Universidad del Valle ya empezó a manejar esa modalidad. Ya no se va a presentar un documento escrito, ese famoso librito que usted ve, sino que va a presentar a través de un documental. El documental le va a permitir a usted presentar toda la comprobación
graduación de su trabajo de tesis o su EPS. Usted lo puede ver en este momento. Dice, bien, si hubiera estado en una clase presencial, jamás yo leí la presentación de PowerPoint. Ustedes se dieron cuenta en ese momento. Me sirve de guía propiamente. Y eso es un consejo que les doy. Nunca lean una presentación de PowerPoint porque le están transmitiendo a la persona que no sabe leer y escribir. Ustedes hicieron una presentación, ustedes hicieron esa bibliotesis. Si en este momento esto fuera una graduación de tesis, esta sería propiamente mi tesis de graduación de doctorado propiamente. Así es como se presenta. En este momento pues va a aparecer una serie de datos estadísticos de cómo está conformada la Universidad de San Carlos por escuelas, por unidades facultativas, por centros regionales. Más adelante va a aparecer el Paraninfo, va a aparecer, por ejemplo, el IGLU de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde hay una premiación. Y al finalizar va a aparecer una señorita que está feliz por ingresar por primera vez a la universidad. Yo hice el video, yo lo edité propiamente, yo hice la presentación de PowerPoint. ¿Por qué tengo que estar viendo? ¿Por qué tengo que estar leyendo? Ahí están los datos estadísticos que les mencionaba en la universidad propiamente. Ese es el proceso y ese es el que tienen que aprender a la hora de hacer su tesis. No leer propiamente, no estar con aquel apartado de ver esas presentaciones. Lamentablemente hay muchos catedráticos que todavía hacen eso, pues en estilo de estar leyendo. Pues eso es mal, eso da un mal mensaje, pues en ese sentido. Aquí está el IGLU que les mencionaba propiamente, en el cual hay una prevención a los mejores trabajos que se presentan de los diferentes tipos de trabajo. Y más adelante, como les digo, va a aparecer la señorita que se siente feliz porque ingresó por primera vez a la universidad. Ahí está propiamente. Ese tipo de material, ese tipo de documento es lo que nosotros debemos de alguna forma de aprender o debemos de escribir propiamente cuando hacemos nuestro trabajo de presentación. Bueno, ¿algún tipo de interrogante, algún tipo de duda que ustedes tengan al respecto? Escucho sus preguntas, escucho sus dudas en este momento. Solo permítanme un momentito, solo voy a regresar aquí a la sesión. Si alguien me estuvo escribiendo por el chat, mil disculpas, pero cuando hago la presentación propiamente pierdo el chat. Pues, voy a ver si alguna persona hizo algún tipo de pregunta. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, por favor, quiero su participación, que esto no sea un monólogo, pues, en ese sentido. Yo sé que ustedes tienen interrogantes, plantéenlas. Para eso estamos propiamente en esta situación, de poder aclarar toda esa serie de dudas. Miren, es preferible pasar un minuto como tontos y no toda una vida como tontos. Para eso te están recibiendo este curso, en ese sentido. Yo tengo la experiencia, tengo el conocimiento, y como se los dije al inicio de la clase, quiero compartirles esas experiencias, quiero compartirles esos conocimientos, para que usted inicie ese proceso de la tesis. Yo ya la hice, ya tengo una tesis de licenciatura, ya tengo una tesis de maestría, voy a iniciar mi proceso de cohorte para lo que es el doctorado, pero ya estoy cumpliendo ese proceso. Ahora les toca a ustedes, pues, iniciar ese proceso. Entonces, escucho sus dudas, escucho sus interrogantes que ustedes tengan al respecto sobre la clase que vimos el día de hoy. ¿Algo que ustedes planteen? Sí, sin pena, hombre. Como profesionales, no tengamos miedo. Antes de que alguien me lo pregunte, porque es una pregunta que siempre hacen, miren, licenciado, disculpe, ¿se puede perder una tesis? Nadie pierde una tesis. O el examen público. Es la pregunta que siempre nos hacen. ¿Qué nos pueden preguntar en el examen público? En el examen público nos van a hacer 3 tipos de preguntas. La número 1 va a ser por el asesor. Y él nos va a indicar propiamente, mire, Edras Vicentes, ¿por qué usted escogió ese problema de tesis? Entonces viene Edras Vicentes y plantea propiamente, explica ahí las razones de por qué escogió ese problema de investigación. Luego viene la pregunta número 2, que es el encargado de metodología. Y usted ya sabe por dónde viene esa pregunta, pues por el área metodológica propiamente. Entonces le va a poder decir, mire, Natalia Azucena, me puede explicar su capítulo 3, cómo hizo ese proceso de la selección de la muestra y la población propiamente. Y usted viene y presenta sus datos propiamente. No tiene que tener ningún tipo de miedo, de temor, pues en ese sentido. Y luego vendrá la tercera persona, el tercer examinador, que le podrá decir a Evelyn Azucena, decirle, mire, disculpe, me podría explicar sus conclusiones y recomendaciones. Nadie pierde el examen público. De 100 personas, el 99.99% lo gana. Solo hay una forma en que se puede perder el examen público. La única forma en que usted pierda el examen público es que el examen está programado para el día martes a las 10 de la mañana en su facultad. La única forma en que usted lo pierda es que no llegue. Si usted no llega propiamente, entonces perdió el examen. Es como cuando usted hace un examen de unidad, un examen parcial o un examen de semestre. Si usted no se presenta, perdió. Ahí se le coloca, no se presentó el examen. Aquí es lo mismo, pues en ese sentido. En algún momento, pues usted no llega a ese examen, ¿de qué lo van a evaluar?
podrá pasar esto, y esto sí nos sucede a todos, esto no somos de piedra, pues en ese sentido. Podemos estar en este momento haciendo una presentación y estamos nerviosos, pues en ese sentido, estamos con aquel tipo temerosos. ¿Y saben por qué nos ponemos nerviosos? No por las personas que nos van a preguntar, no por el asesor, por el encargado de metodología, por el decano o el director de la escuela que nos va a preguntar, no es por ellos que nos ponemos nerviosos, nos ponemos nerviosos por las personas que tenemos enfrente, porque enfrente está nuestra familia, están nuestros amigos, están nuestros conocidos, y están nuestros enemigos, por decirlo de una manera. Por eso es que nos ponemos nerviosos. Puede pasar que en algún momento, por ejemplo, digamos, a Carol Cermeño, se quede muda, pues en ese sentido. Eso es normal, pues en ese sentido. Entonces vendrá la persona, el encargado, en este caso el decano o el director de la escuela, y podrá dar un tiempo de prudencial para que reaccione la persona, pero no está diciendo, o sea, se suspende por un momento el examen, pues en ese sentido. No se está diciendo que ya se perdió, pues. Ahorita voy a Evelyn. La única situación en que se puede perder, como les repito, es que usted no se presente. ¿Sí, Evelyn? Licenciado, por lo general, ¿cuánto tiempo dura el examen público? Una hora. Gracias. Bueno, en algunas hora y media, pues en ese sentido. Ya depende propiamente del contenido de su trabajo, pero el promedio es una hora. Ahora existen 3 modalidades para la presentación de exámenes públicos. Está la modalidad virtual. Por ejemplo, en este caso, yo aquí esto me podría servir, ahorita, claro, en este momento me podría servir esto como examen de tesis, propiamente. Estoy siendo grabado y ustedes son mis examinadores, ustedes me preguntan por el uniforme y ustedes van a hacer la presentación. Estas son las famosas tesis virtuales, pues, o las graduaciones virtuales. Está la otra graduación que es grupal, que en esto se maneja mucho en universidades privadas, pues, en el cual un grupo, ¿se recuerdan ustedes cuando se graduaron a nivel medio, propiamente, en el cual toda la promoción, de alguna forma, se están graduando, pues, en ese sentido? Y esta es la forma más interesante, la graduación más linda, por decirlo de una forma, la particular o la forma presencial, en el cual solo a usted lo van a estar examinando. Esa es la más linda. Ahora, por la situación de la pandemia, pues eso se ha suspendido. Y hay universidades, y ahí, de alguna forma, pues la universidad no se puede por el momento, pero ahí, cuando se regrese a la normalidad, propiamente, se va a regresar esa modalidad, propiamente. Por las situaciones del aforo, pues en esa situación, pues usted solo puede invitar a 4 o 5 personas. Pero antes, por eso se llama examen público, cualquier persona puede llegar. ¿Sí, Carol? Buenos días, muchas gracias. Yo con una consulta y a la vez pedirle un consejo. Yo cuando estoy elaborando algún tipo de trabajo, no sé por qué razón, de verdad, me lleva demasiado tiempo poder redactar una introducción o ensayos. De verdad que cuando me han dado un tema, sí son días para poder redactarlo. ¿Usted me puede dar algún consejo para mejorar? Mire, ese es el famoso problema, y es uno de lo que vamos a ver la otra semana. Ok. Ajá. Esa es la situación, que no estamos acostumbrados a parafrasear. Lamentablemente, en la universidad, y aquí incluida las 14 universidades, los catedráticos no nos piden los trabajos parafraseados. Nos piden solo propiamente presentación de material. Nos dicen, por favor, compañeros, búsquenme la historia de la independencia de Guatemala. Simplemente. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Copiar, pegar, imprimir. No hay proceso de interpretación, no hay proceso de análisis. Y eso lo vamos a estar viendo la otra semana. A veces nos encontramos con catedráticos que nos piden un tipo de trabajo y no los leen. Entonces nosotros decimos, tanto esfuerzo para hacer este trabajo de investigación y este licenciado o esta licenciada ni lo leyó. Entonces, los próximos trabajos que voy a hacer, me pidieron el trabajo de la Revolución de 1871, pues solo le pongo la carátula, la portada, pongo Revolución de 1871 y le dejo trabajo de otra materia o le dejo el trabajo de la independencia de Guatemala, porque sé que el licenciado no lo va a leer, pues nos mal acostumbramos, de alguna forma interpretamos que así va a ser todo. Y cuando llegamos a la tesis o llegamos al tipo de trabajo académico que estamos pues, haciendo, la parafraseo, la interpretación no lo podemos hacer, no estamos acostumbrados, lo vemos como un miedo propiamente. Y es aquí donde empezamos a utilizar las famosas citaciones. Por ejemplo, norma APA 7 nos indica ahora que esos párrafos están entre 40 a 75 palabras, pero debemos de acostumbrarnos a manejarlo, porque tampoco tenemos que aburrir a la persona, pues en ese sentido. Entonces, en este caso, ¿cómo voy a mejorar ese tipo de presentación? Leyendo,
practicando. Si tengo que hacer una introducción una vez y me sale una introducción de 100 páginas, pues la próxima vez, no, esa introducción la voy a reducir a 50, y la tercera la reduzco a 25, y la cuarta la reduzco a 10, y la quinta la reduzco a 2 hojas. Así es como voy aprendiendo. La práctica hacia el maestro. Eso requiere tiempo, no es de un día para otro, Carol. Requiere práctica en ese sentido. Y ustedes, por eso les vuelvo a repetir, ustedes son los expertos del problema. Ustedes son los que conocen la temática propiamente, porque ustedes lo escogieron. Nadie les va a decir propiamente qué es lo que tienen que trabajar ustedes en su tesis. Pues, aunque hay universidades privadas, que hay una por ahí que sí le designan el tema de tesis, pero eso es distinto, pues es otro apartado. No sé, Carol, si le quedó clara su duda, pues en ese sentido. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra interrogante? Bueno, recapitulando. Repito, para aquellas personas que tienen acceso en su correo, cuando les llegó la invitación, a su correo les llegó también el acceso a la plataforma de Classroom, en ese sentido. Yo no mucho manejo Classroom porque esta es una forma, Classroom es más para nivel de básico, diversificado. Pero ahora por la situación del cierre de la universidad, pues los accesos al sistema nos han impedido propiamente hacer otro tipo de plataforma. Yo tengo mi propia plataforma de Meet, pero eso es un poquito complicado que ustedes tengan acceso a eso. Pues. Entonces, en Classroom, por favor, ingresen. El primer apartado, o el primer post que aparece en Classroom, dice evaluación propiamente. Van a ser 4 evaluaciones. Cada proceso lleva 25 puntos. Recuerden que este curso se gana con 71 propiamente, en ese sentido, para que ustedes tengan acceso al diploma que la Universidad de San Carlos de Guatemala les va a proporcionar. La primera evaluación es que ustedes pongan el título de tesis, o el tema de tesis, el tema de tesis, entre 10 a 15 palabras. Eso nada más ahí. Y hoy les voy a hacer un proceso de retroalimentación, entonces, donde les voy a decir, mire, Kaylin, qué es lo que usted quiere hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, y usted ahí me va a través de una forma sincrónica poder responderme. Es como que yo fuera el encargado de metodología. Es la primera fase que ustedes van a iniciar en su proceso de tesis. Que les aprueben, que de alguna forma convenzan al encargado de metodología para que les aprueben ese punto de tesis, pues en ese sentido. Recuérdense, y recalco en eso, por favor. El hecho de que usted gane este curso, esto es un curso libre, esto es un curso de actualización. Yo no tengo nada que ver con su facultad. No me van a venir diciendo, es que yo le gané el curso al licenciado Orantes, entonces ya gané mi tesis. No, hombre, eso es aparte. Usted va a llevar el debido proceso de su facultad, pues en ese sentido. Usted conozca, y por eso es curso de actualización. Recuérdese cómo se hace una tesis. Aquí usted va a aprender a elaborar las tesis modernas, pues en el sentido. Y en algún momento vamos a regresar a esas tesis anticuadas que todavía en algunas universidades se solicitan, pues de alguna forma. Pero usted debe actualizarse, debe de modernizarse, porque ese es el buen profesional. El que no está actualizado está aislado, pues en ese sentido. Bueno. Entonces, entra a Classroom, tienen hasta el 30 de septiembre, miren, tienen 13 días para hacer esa gran tarea propiamente, es decir, de responderme su posible tema de tesis. Ahorita ya me están llegando reportes, algunos ya lo hicieron en este momento, en este sentido, cuando termine la clase yo les voy a hacer la retroalimentación, pues en ese sentido. Entonces, si quieren compartir el enlace de la sesión, propiamente se lo pueden dar a otras personas, no hay ningún problema. Pero usted sabe que esa persona, y le explica también que esa persona pues no va a poder tener acceso ni a Classroom, ni va a poder tener acceso a la plataforma o al otorgamiento del diploma que la universidad hace, pues en ese sentido. La asistencia, antes de que alguien pregunte, automáticamente cada vez que usted ingresa a la sala de Meet, en este caso, yo estoy utilizando un correo institucional, me está permitiendo grabar y automáticamente está pasando la asistencia. Cada vez que usted ingresa, me indica su correo, me indica su nombre, me indica la hora en que ingresó y la hora en que abandonó. No se preocupe por asistencias. Hay muchas personas que en los otros cursos, la asistencia, el catedrático está hablando, que compartan el enlace de asistencia, que compartan la asistencia y ya no le ponen atención a la clase. Enfóquese a la clase, enfóquese al contenido. La asistencia ya fue pasada, pues en ese sentido. Ahí se los voy a enseñar otra semana cómo Meet me hace esa asistencia hacia ustedes. Bueno, dudas, preguntas. El curso es propiamente sábados de 9 a 11. Mire, cada 2 horas nos vamos a llevar en este curso, propiamente en ese contenido. Todos los sábados de 9 a 11. Sección A. Sección B es los días martes de 5 de la tarde a 7 de la noche. También doy el curso de EPS, cómo se hace un EPS propiamente, los días sábados, sección A,
de 7:30 de la noche a 9:30 de la noche. Todos los cursos son de 2 horas. Y los días jueves de 5 a 7 de la noche. Si quiere participar a través del correo, voy a volver nuevamente a escribir ahí en el chat, por aquellas personas que ingresaron tarde, ahí está. Cualquiera de los 2 correos que aparecen ahí se pueden comunicar conmigo, yo les puedo mandar los enlaces de las sesiones para que usted pueda participar. Eso sí, repito, si usted está inscrita o inscrito en ese curso, pues va a poder obtener el diploma. Si no, no, pues, pero usted puede participar, como conocemos como famoso oyente, pues en ese tipo. También, yo sé que aquí hay algunas personas que van a llevar el curso de tesis y de EPS, pues en ese sentido. Hay algunas sesiones que son iguales. Entonces, si por ejemplo, la sesión de hoy de tesis y de EPS en la noche va a ser sobre el tema de trabajos académicos. En EPS hay un marco teórico, entonces se va a ver el mismo. En el EPS también va a haber un tema de informes finales, entonces va a ser el mismo contenido, pues en ese sentido. Y yo ahí se los voy a aclarar a aquellas personas que llevan los 2 cursos, pues en ese sentido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra interrogante? La otra semana vamos a estar viendo la sesión número 2 que corresponde a cómo elegir un buen tema de tesis. Esa va a ser la otra semana. ¿Cuál es la función del asesor? ¿Cuál es la función del revisor, del encargado de metodología? ¿Y cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el estudiante al presentar cualquier tipo de trabajo académico para poder optar a un título universitario? En ese sentido. Escucho sus interrogantes, si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Siempre les deseo éxitos, triunfos, bendiciones, que Dios los cuide. Por favor, no baje la guardia, no se descuide por la situación de la pandemia. Eso no ha terminado, esto va para largo en ese sentido. Y nos estaremos entonces viendo el próximo sábado. Las clases son puntuales. Nada que vamos a esperar 5 o 10 minutos, no. Comienza a las 9. Hoy iniciamos con 2 personas, propiamente. Entonces, por favor, en ese sentido, se los digo con todo respeto y educación, puntuales de estar antes de las 9 para poder ya iniciar el proceso del trabajo. Entonces, si no hay otra duda, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz día, licenciado. Feliz día, muchas gracias. Feliz día, licenciado. Igualmente. Nos vemos. Una pregunta. Sí, Natalia. Fíjese que en este correo ya no tengo espacio para poder usar Classroom, entonces me preguntaba si podía crear otro correo para usar Gmail. Classroom. De Gmail. De Gmail, sí. Ajá, es de Gmail, ajá. ¿Por qué no tiene, o vacía cierta información de su correo, pero no le tiene que dar la limitante a Classroom? Sí, lo que sucede es que el semestre anterior usamos Classroom con una ingeniera y cuando intentaba subir mis archivos no me lo permitía porque decía que estaba... su Google Drive se llenó. Ajá, exacto. Una de dos, o crea otro correo. Mire, literalmente los trabajos no van a tener que subir nada. Es a pregunta abierta propiamente. Pruebe, ahorita, una vez le digo a Natalie que no va a tener que subir nada. No van a hacer aquellos trabajos de 1 giga o de 2 gigas. En ese sentido, no. Es una pregunta propiamente. No sé si tú vas a Classroom. Así van a hacer las preguntas. La segunda evaluación que le voy a hacer es propiamente que me describa propiamente cuáles podrían ser sus temas o subtemas de su marco teórico. Y ahí usted solo los numera, no me lo tiene que subir el marco teórico. Entonces, no le va a pesar tanto. Pero si usted quiere crear otro correo, créalo. Ah, bueno, es que esa era mi pregunta, pero... sí, no le va a ocupar espacio. Va a ver, son preguntas abiertas. No tiene que subir nada. De acuerdo, muchas gracias. Que pase feliz fin de semana. Igualmente.